Cuando perdí a mi hijo Henry, desconocía totalmente que había algo que se llamaba las fases del duelo. Me puse a investigar y descubrí que el duelo se dividía en etapas. Primero la negación, después la ira, luego la negociación y por último la integración, como si el dolor siguiera un manual. Y yo pensaba, ¿por qué yo no siento ese orden? ¿Por qué un día estoy bien y al otro día no puedo ni quiero levantarme? Hoy quiero hablar de las fases del duelo de verdad, no como un libro de psicología, sino cómo lo vive una madre. El modelo más conocido es el de Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira, negación, depresión y aceptación. Pero lo que muchos no te dicen es que estas fases no son lineales, no se viven en orden. No puedes estar en la aceptación un lunes y en la ira el miércoles. Puedes volver a la negación meses después y eso no significa que estés fallando en tu duelo. Significa que eres humana, que eres frágil, vulnerable y que en ese proceso las emociones son como picos de tensión y que en cualquier momento subes y bajas. Vamos a hablar primero de la negación. Es ese momento donde el cerebro no puede procesar lo que pasó y sigue como en shock. Te levantas un día normal y por un segundo olvidas y luego recuerdas, y ese recordar es lo que más duele. Te niegas a aceptar que realmente pasó, te niegas a aceptar que lo estás viviendo, te niegas a aceptar tu nueva realidad y te niegas a aceptar que él o ella ya no están. Después viene la ira. La rabia también es parte del duelo y nadie te lo dice. Rabia con el mundo, rabia con Dios, contigo misma, con las madres que tienen sus hijos, y es válido. No hay por qué reprimirse. La rabia con el mundo porque te das cuenta que el mundo sigue girando, que la vida continúa y que las personas que están allá afuera siguen viviendo, siguen riendo, siguen hablando, siguen disfrutando, siguen como si nada hubiese pasado, mientras tu mundo se ha detenido y se ha desvanecido todo lo que para ti era significativo. Y esa rabia te consume porque no puedes creer que todos los demás están bien y tú estás mal. Tu entorno social, amigos, algunos familiares, siguen su vida normal y sientes que se les ha olvidado, sientes que ya no recuerdan a tu hijo, a tu hija o al ser amado, al ser querido, que no le han dado la importancia al dolor y que se han olvidado pronto de la persona mientras tú sigues hundida en ese mundo. La rabia con Dios o el enojo, porque sientes que Dios te ha fallado, porque sientes que Dios no ha sido justo, porque sientes que no es bueno, porque sientes que no te ha escuchado lo suficiente y piensas que te ha abandonado, porque sientes que no te hizo caso cuando pedías: cuida de mis hijos, protege a mis hijos, no los abandones, no los desampares, y sientes que se ha olvidado de ti y que ha permitido que ese dolor te esté consumiendo. A mí me pasó. Yo me enojé muchísimo con él porque pensé que no era justo, o pensaba que no era justo, que no era bueno, que tanto que le había yo pedido y no me había escuchado, que no le había importado
todo lo que yo había pasado y que aún así me seguía lastimando, me seguía golpeando y me seguía quitando las cosas que yo más amaba. Cuando yo pensaba que mi cuota de dolor ya había sido pagada y también me volvió a golpear por segunda vez. No quiere saber nada de él. Y eso es válido también. Enojarse con Dios es válido también. Puedes estar enojada y reprocharle el tiempo que necesites, que Dios es bueno, y espera paciente a que tu dolor se vaya haciendo menos, porque Él mismo te va fortaleciendo. Pero esa ira contenida hacia Él nos hace reprocharle muchísimas veces lo injusto que ha sido al permitir que a mis hijos, a tus hijos, a tu hija, no los haya cuidado como tú se los pediste y sientes que te los ha quitado arrancándote una parte de tu vida. Con las madres que sí tienen sus hijos, porque sientes que no es justo que mientras tú estás sufriendo porque tus hijos no están, allá afuera hay otras madres que están disfrutando de sus hijos, que están felices, las ves sonreír y que sientes que esa desgracia no las va a alcanzar como te ha alcanzado a ti. En ese momento de oscuridad, en ese momento en que el dolor te ciega, no te das cuenta que nadie está exento de que eso le puede suceder a cualquier madre. Pero mientras tú estás en tu duelo y en tu dolor, sientes coraje porque las madres que sí tienen a sus hijos están felices y están contentas. También crees que es injusto lo que te ha pasado, porque mientras allá afuera hay gente mala que roba, que asesina, que daña a otros, no les pasa nada. Y te preguntas muchas veces por qué a tus hijos, por qué a ti, que tus hijos eran buenos chicos, que tus hijas eran buenas chicas, buenas personas, buenos seres humanos, nobles, y que merecían vivir para cumplir sus sueños. ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a esa gente que hace daño a otras personas no les pasa nada? Pero en ese momento es difícil entender y es difícil encontrar las respuestas a todas esas preguntas. La rabia es válida, no hay que reprimirse. Luego viene la negociación. El si yo hubiera, y si quizá, y si tal vez, si hubiera hecho esto, si hubiera actuado así, si hubiera estado más tiempo, si no lo hubiera castigado, si no lo hubiera llamado la atención. Y viene un sinfín de los y si y los hubiera. Pero el hubiera no existe. Y si yo tampoco. Porque nadie nos prepara para lo que viene. Nadie nos prepara para vivir una experiencia así. El duelo nos hace repasar cada momento buscando explicaciones, buscando respuestas, buscando qué podíamos haber cambiado. Es agotador emocionalmente, físicamente, porque llegan las culpas, llega el sentimiento de culpa por todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste y que crees en ese momento que fallaste como madre. A mí me pasó algo muy fuerte. A los 2 días, al siguiente día de la partida de Henry, cuando te enfrentas a tu nueva realidad, al vacío, a la soledad y a la ausencia del hijo que ya no está, empieza el sentimiento de culpa, te empieza a bombardear por todos lados y es lo que yo decía hace un momento, te llega, ¿por qué no hice esto? ¿Y si yo lo hubiese hablado? Si yo no lo hubiese castigado,
cuando lo castigué, cuando le llamé la atención, y si lo hubiera abrazado más, y si le hubiera dicho que la amaba más, y si esto, y si él hubiera, y el y si. Y te llega ese momento que te agota mentalmente y físicamente. Y bueno, resulta que al siguiente día me acerqué a mi madre porque obviamente en un momento tan vulnerable quieres sentirte arropado por las personas que más amas y que consideras que van a ser tu refugio. Le dije a mi madre en ese momento que tenía sentimientos de culpa, que me sentía culpable por muchas cosas, porque yo desconocía que en el duelo existe ese sentimiento, el de las culpas. Cuando le dije aquello a mi madre, su respuesta fue brutalmente dolorosa, como un cuchillo que me atravesaba el corazón y me terminó de matar. Cuando me dijo, tú no tienes culpa, lo que tú tienes es un remordimiento de conciencia. Y me lo creí. Y eso me hundió más, porque empecé a creer que todo aquello que yo sentía era mi conciencia que no me dejaba tranquila. Me hundió tanto que eso fue un factor determinante para hundirme en la depresión. No son aquellas las palabras que tú esperas, pero la gente desconoce totalmente todas estas emociones cargadas de peso que vives en el duelo. Y todo esto, todo este cúmulo de emociones que nos tienen a tope, también son parte del proceso. La tristeza profunda. Muchas veces no necesariamente es depresión clínica, aunque a veces puede llegar a serlo. Es el peso real de la ausencia, el peso del silencio, el peso de la soledad, el silencio de la casa, el silencio de la presencia, la ausencia, el silencio en su cuarto, el olor de su ropa, el sonido de su voz. Todo se vuelve una bola enorme que si no sabes gestionar, te aplasta. Y eso fue lo que pasó conmigo. Primero, la respuesta de mi madre, que fue la que me terminó de hundir. La tristeza profunda. Porque si estás sola y en tu entorno social no hay personas que te orienten, que te abracen en esos momentos más sensibles, eres una víctima potencial de la depresión. Y es lo que a mí me pasó. Después de la partida de Henry, me encerré en mi habitación, dejé de comer, dejé de bañarme, dejé de asearme, dejé de hablar. No quería saber nada de nada, la tristeza me agotaba, solo quería dormir y no despertar. Dormía todo el día, dormía por la noche y cuando me despertaba pensando, esto es una maldita pesadilla, es un mal sueño, en cualquier momento voy a despertar de esto. Pero el golpe de realidad llegaba con mucho más fuerza para decirte, siéntate, que esta es tu nueva realidad, esta es tu nueva vida. Y eso pesa muchísimo. La depresión a mí casi me cuesta la vida. Te olvidas de todo lo que está a tu lado. Me olvidé de mi hijo, me olvidé que existía, me olvidé que iba a la universidad, me olvidé si él estaba bien, no me preocupé por saber cómo él se sentía, si le estaba doliendo, si necesitaba a su madre. No sabía si comía, si bebía, no sabía nada. Solo me importaba lo que yo sentía y lo que yo sentía en ese momento era ganas de morir. Nos volvemos egoístas
porque solo pensamos en lo que sentimos nosotros. Había una víctima más, que era mi hijo, quien también sufría en silencio y gritaba por su madre. Gritaba en silencio que necesitaba a su madre porque él también estaba sufriendo. Y finalmente la integración, que muchos expertos prefieren llamar integración a aceptación por el duelo de un hijo. No es olvidarlo, no es superarlo, es aprender a llevar su ausencia, es aprender a que él o ella siga siendo parte de tu vida, es aprender a gestionar el dolor, es aprender a tratar con el dolor. Es como hacer un pacto con el dolor. En mi caso, a mí me sostiene mi fe y eso me ha fortalecido. La fe es lo que te sostiene. Fe en lo que tú creas, en Dios, en Mahoma, en Buda, en el Dios del rayo, en el Dios del viento, en lo que tú creas. Pero es sostenerse en la fe de lo que no ves, pero que crees que existe y que no te deja, que no te suelta. En mi experiencia, aprendí a gestionar el dolor, porque el dolor se vuelve parte de ti, de tu vida. Yo hice un pacto con el dolor. Ya sé que no te vas a ir de aquí, que vas a vivir toda la vida en mí, conmigo. Perfecto. Te quedas para siempre. Pero quédate en algún lugar de mi cuerpo, en algún rinconcito de mi cuerpo. Allí donde puedas estar en pausa, sin hacerme tanto daño, sin tratar de controlar mi vida ni mis emociones, porque eso lo decido yo. Te doy permiso de salir, claro. Te doy permiso porque es necesario que de vez en cuando salgas a recordarme lo frágil que soy, lo vulnerable que soy, que tengo sentimientos, que tengo emociones y sobre todo que el dolor que tengo es porque di vida y soy madre de 2 ángeles en el cielo. Esa ha sido mi manera de gestionar mi dolor. Mi fe, haciendo un pacto con él y sobre todo sosteniéndome y agarrándome fuertemente de la mano de Dios. No es imposible. El proceso es duro, cuesta. Noches oscuras, días grises, lágrimas incontenibles en cualquier lado. No reprimirse, hablar, llorar. Y entre más hables y entre más llores, más sanas tu alma. Y vas sanando tu corazón herido y quebrantado. Poco a poco se llega a tener esta paz que yo hoy tengo. Hoy yo soy feliz porque tengo 2 hijos maravillosos que regresaron a su hogar. Me siento fuerte, me siento fortalecida. Hoy tengo una emoción aquí dentro, pero no es de tristeza, es de felicidad. Yo creo en Dios. Para mí, eso ha sido lo que más me ha fortalecido. Es mi fuerza y es mi refugio, porque he sentido su presencia, porque lo he sentido hablándome al oído, porque lo he sentido abrazándome. Es muy fácil quedarse en la depresión, es muy fácil quedarse estancada. Pero lamentablemente, el tiempo es el único que no se detiene. Y nosotros tenemos que avanzar porque el tiempo avanza. Quiero que sepas algo más. No hay una forma correcta de vivir el duelo. Cada uno lo vive a su manera, a su forma, a su ritmo y a su tiempo. No hay reloj, no hay tiempo límite, tampoco hay fecha de caducidad. No tienes que estar bien en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Estarás bien
en el tiempo que tú lo necesites. Vive tu duelo, vive cada paso, vive cada momento sin reprocharte, sin culparte, y vive tu proceso con amor. Si hoy estás en la fase más oscura, eso también pasará. No desaparece, pero cambia. Porque te repito, el duelo y el dolor serán parte de nuestra vida siempre. Aquí lo importante es cómo queremos vivir nuestra nueva vida, nuestra nueva realidad. Yo decidí estar bien para honrar la memoria de mis hijos. Yo decidí estar bien por mis nietos, por mi familia, por las personas que me rodean. Porque yo no tengo el derecho de seguir causando más dolor a mi familia. Pero esa soy yo. Cada uno tiene su propio pensamiento. El mío fue de esa manera, que esta era la mejor forma de honrar a mis hijos, que esta era la mejor forma de poder volver a abrazarlos un día, dar amor a todo aquel que lo necesite, porque mis hijos viven, mis hijos nunca se fueron. Ellos están en el aire que respiro, en el sol, en la lluvia, en un cielo estrellado, en un amanecer, en un atardecer, en cada gesto de amor que recibo y doy, en la sonrisa de un niño, en todo lo que hago. El duelo y mi dolor siempre van a estar aquí, pero yo decido cómo quiero vivir. No desaparece, pero cambia. Y yo soy prueba de eso. ¿En qué fase te encuentras tú hoy? Escríbelo en los comentarios. Este es tu espacio seguro. El próximo jueves vamos a hablar de algo que muchas madres en duelo me han preguntado. Las cosas que la gente nos dice sin querer hacernos daño y que duelen tanto. Nos vemos en el próximo vídeo. Te abrazo con cariño de madre a madre y deseo que tu corazón se fortalezca y encuentre la paz tanto como el mío.